El Señor les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes para poder compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Siempre el propósito principal es la edificación de la iglesia. Me gusta cuando pienso en los tres grandes objetivos que tenemos como Iglesia Josué de las Asambleas de Dios, y no son objetivos centrados solo en la iglesia. La Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en El Salvador tenemos tres grandes objetivos, y es edificar el cuerpo de Cristo, adorar y alabar el nombre del Señor y ganar las almas para Cristo Jesús el Señor. Así que la palabra va encaminada hacia el edificar el cuerpo del Señor y ganar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ganar las almas para Cristo Jesús el Señor. Por eso nos hemos vuelto en personas que cada día queremos estarle llevando un mensaje de alimento espiritual para su vida. Y quiero en este caso que leamos San Marcos capítulo 5 versículo 19. Un solo versículo vamos a leer en esta hora. Marcos 5, 19. El Señor le dijo, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vea lo que el Señor le dice: cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. De esta porción de la palabra he retomado el tema del mensaje: promotores de la misericordia. Promotores de la misericordia. ¿Se acuerda que en la última de las predicaciones que su servidor le brindaba, bueno, la pastora le está hablando acerca de las parábolas, enfocándolas en la expansión del reino de los cielos sobre la tierra? Y yo estoy hablándole acerca de cómo el Señor era el máximo promotor de la misericordia. La última reflexión que vimos eso, pero también yo le decía que eso despertó en mi corazón el ánimo de guiarle, de motivarle y de exhortarle a que usted y yo nos convirtamos en promotores de la misericordia del Señor. El pasaje que hemos leído nos muestra de manera clara y enfática la inclinación máxima que el Señor tenía de promover su misericordia. Él es la misericordia, Él es el amor de Dios, pero Él vino a amar, a tener misericordia, a liberar al ser humano de su pecado, pero también a enseñarnos a ser promotores de la misericordia. También resalta el pasaje que el Señor nos envía a eso, a que podamos ser promotores de la misericordia. El versículo que acabamos de leer, probablemente usted se quedó pensando y dijo, no logro entender muy bien el versículo, porque solo dice, mas Jesús no se lo permitió. El que no le permitió el Señor Jesús a este caballero es que entrara a la barca el que había estado, dice, endemoniado, le pedía que le dejase estar con él. Hay un hombre pidiéndole al Señor estar con él, pero el Señor dice que no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En este caso, el Señor, aquel hombre que lo quería seguir, no dejó que fuera con él, porque sabía que en su casa había grande necesidad. En su provincia había grande necesidad. Cuando dice vete a tu casa, no está centralizándose en las cuatro paredes del hogar de el Gadareno, sino está enfocándose en la región en la cual él vivía. Bueno, muestra de ello es que dice en el versículo 20 que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Se volvió un promotor de la misericordia del Señor, pero se fue a Decápolis. Decápolis es un lugar en el que, por el nombre que tiene, Deca 10, polis, ¿verdad? Estaba hablando de un lugar donde habían 10 ciudades juntas, 10 ciudades
juntas, como en el presente. Usted sabe que hay lugares donde hay municipios bien juntitos, solo los divide quizá una calle nada más y ya comienza otro municipio. En San Salvador se caracteriza por eso. Uno cuando siente va entrando por un municipio y de pronto ya está en otro y uno no se da cuenta porque está dentro de la misma ciudad, la zona metropolitana que le llaman de San Salvador. Entonces este varón entendió que debía de ir a compartir la misericordia del Señor a sus hogares, pero quiero que veamos qué es lo que pasó en él. ¿Cuál fue el impacto que sucedió en esta persona para que esta persona se volviera un promotor de la misericordia del Señor? Todo el capítulo 5 habla del endemoniado gadareno. Habla de este hombre que tenía una gran necesidad, y por eso vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en primer lugar, la iniciativa de la misericordia. La iniciativa de la misericordia. Marcos 5:1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Según dicen, Gadara no era una región muy atractiva. Según dicen, Gadara era una región desértica, pedregosa, que no era muy atractivo llegar. Usted sabe que hay lugares que son bonitos y de solo verlos dan ganas de ir. Hay lugares donde no digamos que hay ríos, abunda el agua, aquel verdor, aquella naturaleza muy linda, pero hay lugares desérticos donde no dan ganas de ir. Dicen que Gadara era un lugar así, que no era muy atractivo ir. Pero la gran pregunta es: ¿y cómo es que el Señor se va a meter con sus discípulos a Gadara? ¿Por qué? Por pura misericordia. Porque la iniciativa siempre la ha tomado el Señor. Él siempre ha tomado la iniciativa de mostrar su misericordia a las naciones. Qué lindo es que usted, mi amado, y yo podamos tomar ahora la iniciativa de que, aunque no sea tan atractivo el lugar, bueno, para los que nos envían a pastorear, no todos los lugares son atractivos. Hay lugares que son bonitos, abunda el agua, hay energía eléctrica, hay bastante gente, pero hay lugares donde no hay agua, no hay energía eléctrica, hay poca gente, peligroso. Pero mire qué maravilloso es que para todo lugar el Señor siempre tiene promotores de la misericordia. El Señor siempre tiene. ¿Él por qué razón? Porque Él nos enseña a tomar la iniciativa. El Señor nunca visitaba un lugar sin propósitos, y eso debe de recordarlo usted. Lo hemos aprendido. Se recuerda que todo el Evangelio de Juan lo hemos predicado a través de la iglesia en las casas. Todo el Evangelio de Juan, de manera general, le hemos enviado mensajes, le hemos enviado palabra, y al irlo analizando y estudiando vemos de cómo el Señor no visitaba un lugar sin propósito. El Señor, cuando visitaba un lugar, tenía propósitos bien definidos. Nuestro Señor va a Gadara con un propósito bien definido. Gadara era una ciudad con necesidad. Así que, en primer lugar, la iniciativa de la misericordia. En segundo lugar, la necesidad de la misericordia. Gadara era un lugar con necesidad de misericordia. Del versículo 2 en adelante, la palabra dice que cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Qué necesidad más grande la que tenía este varón, un hombre que vivía en los sepulcros. Tremendo. Eso lo describe la palabra, lo que acabo de leer. Vivía en los sepulcros. Imagínense qué será vivir en los sepulcros. Imagínense vivir en aquel ambiente. En primer lugar, yo creo que a cualquiera le da miedo los cementerios, aun cuando es de día. Da un sentimiento raro andar en medio de las cruces, en medio de saber, ¿verdad?, que hay tantas personas que murieron. Y uno no debería de tener miedo si ya están muertos, pues, ¿verdad? Si a los que les debe de tener miedo son los vivos.
Son los vivos los que roban, son los vivos los violentos, son los vivos los que matan. Pero así es el sentimiento. Saber que ahí hay personas que murieron, dejaron de existir. Pero aquel varón perdía tanto el control que no le importaba a dónde vivía. Vivía en los sepulcros. En segundo lugar, nadie podía atarle aún con cadenas. Era tanta la fuerza sobrenatural que aquel hombre tenía en un momento determinado, que aunque le agarraran entre varios, nadie podía detenerle ni atarle con cadenas. Violento. Tremendo, no podía vivir en medio de otras personas. No podía tener relaciones interpersonales agradables. Ha de haber sido triste la vida de este varón, ¿verdad? En tercer lugar, nadie lo podía dominar. Menos que la esposa le iba a decir: mire hijo, no se vaya a los sepulcros, mire hijo, no ande desnudo en la calle, mire hijo, no ande gritando. No, aquel hombre perdía el control. En cuarto lugar, de día y de noche andaba gritando en los montes. Qué terrible ha de haber sido. La gente lo ha de haber rechazado a donde sea que él iba. Allá viene el gadareno, es el que grita, el loco, el que nos quita la tranquilidad, el que nos asusta por la noche. Tirémosle piedras, que se vaya de la ciudad. Terrible, mis amados, cuando uno ve la condición de aquel hombre. En quinto lugar, se hería con piedras. Agarraba piedras y se hería. Así que aquel varón tremendo definitivamente era un hombre necesitado. Un hombre necesitado. Por eso vemos la misericordia en acción. Ay, qué lindo, al Señor Jesucristo se le llama la misericordia en acción. Versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos. Yo lo sigo resaltando, lo sigo diciendo. El Señor Jesús siempre estaba accesible a la gente. Amado, usted que está ahorita ahí, que cree que nadie lo oye, nadie lo quiere, no, usted cree eso porque no se ha acercado al Señor, porque no ha hablado con el Señor. Hable con Dios. Si tú hablas con Dios, dice aquel corito antiguo, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Cuando aquel hombre vio de lejos al Señor, ¿qué significa que lo vio de lejos? Que el Señor a propósito pasó, iba a pasar cerca de él. El versículo 6 dice, mis amados, que corrió y se arrodilló ante él. ¿Cómo habrá sido la imagen de nuestro Señor? De seguro cuando otras personas se le querían acercar, agarraba piedras y se las tiraba. De seguro cuando otras personas le querían ayudar, no se dejaba. Pero ¿cómo habrá sido la imagen amorosa, misericordiosa del Señor? Que el hombre corrió hasta donde estaba el Señor. Y el Señor de seguro no hizo ningún gesto de miedo, de temor, ¿verdad? Y el hombre cayó de rodillas delante del Señor. La compasión en acción. El Señor, hermano, dejó que aquel hombre lo viera, dejó que aquel hombre corriera, dejó que aquel hombre se arrodillara. El versículo 7 lo dice de manera clara: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Paradójico o contradictorio el hecho de que cuando aquel hombre vio a Jesús, salió corriendo para donde Jesús, se arrodilló frente al Señor, pero está diciéndole: no me atormentes. Lo que sucede es que Dios en su misericordia permitió momentos de lucidez en aquel hombre, que cuando vio a Jesús, vio la salida, la solución a su problema. Y así es. Jesús vino a eso, a dar paz al alma, a dar paz al corazón, a darte respuesta a las grandes necesidades de la vida. Jesús vino para darte paz en el corazón, para guiarte todos los días de la vida. Y aquel hombre en el momento de lucidez corrió, se arrodilló, reconoció al Señor, pero de repente los demonios que andaban en él le dijeron al Señor: ¿por qué me atormentas? Los demonios, tremendo. Razón tiene Juan al decir en su capítulo 10, versículo 10 del Evangelio: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el diablo es ladrón de la paz del Señor. Y aquel hombre sigue clamando. Aquel hombre sigue gritando.
Aquel hombre sigue enfrentando la situación. El hombre quedó completamente, hermano amado, ahí postrado delante de Dios. Pero ¿qué sucedía? Clamaba a gran voz diciéndole: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué? Dice el versículo 8, porque le decía el Señor desde que vio que venía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¡Ay, tremendo! Nomás aquel hombre corrió y cayó de rodillas el Señor: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¡Oh, tremendo! ¿Qué significa eso? El Señor conoció la necesidad que había en aquel hombre. Y por eso podemos ver, hermanos amados, cómo el Señor lo libera. El Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión. Le rogaba mucho que no los enviase de la tierra, que le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte, dice, un gran hato de cerdos paciendo, dice la palabra en el versículo 11, el 12, y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Ay, yo no tengo el tiempo de hablar de la autoridad del Señor. Jesús les dio permiso que se fueran a los... Así dice literalmente la palabra. Así dice el versículo 13. Le dio permiso. ¡Oh! El Señor tiene dominio sobre los demonios. ¿Y qué dice, mis amados? Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y se despeñaron en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven lo que ha sucedido, que el hombre atormentado había sido liberado, sentado en su juicio cabal. Mire qué lindo, mis amados, la obra perfecta que el Señor hace, la obra completa que el Señor hace. Aquel hombre que vivía en los sepulcros, aquel hombre a cual nadie podía atarle ni aún en cadenas, nadie le podía dominar, aquel hombre que de día y de noche andaba gritando en los montes, se hería con piedras, era un hombre necesitado que ahora había sido liberado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, aquel hombre estaba sentado, vestido en su juicio cabal. Aleluya, aleluya. En su juicio cabal. Eso es lo que hace Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor. Todo aquel que se encuentra con el Señor, su vida no volverá a ser la misma. Y ojalá usted lo entienda. Y ojalá usted y yo lo comprendamos de manera tal que nos volvamos en promotores de esa misericordia. Y que usted, mi amigo, se vuelva en promotor también de esa misericordia, pero que primero reciba esa misericordia. Que primero reciba ese amor. Por eso el Señor, hermano amado, yo le comenté al inicio, el hombre le dijo: quiero seguirte. Déjame estar contigo, el versículo 18. Déjame estar contigo. Y en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia a ti. Lo volvió un promotor de la misericordia del Señor. Y ese es el último punto que vemos: promotores de la compasión de Dios. El hombre liberado quería estar con Jesús, y el Señor le dijo: ve y sé un promotor de la misericordia. A usted y a mí hoy el Señor nos llama a ser promotores de la misericordia. Y a usted, mi amigo, el Señor lo llama a recibir esa misericordia. ¿Usted lo toma o lo deja? Si lo toma, va a recibir un milagro extraordinario en su vida de salvación y de vida eterna, y va a experimentar la misericordia del Señor. Si lo deja, su vida seguirá siendo la misma. Usted lo decide. Y yo le hago el llamado ahora: haga esta oración, a través de la cual usted va a recibir la bendición de Dios, y siga oyendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. Que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor. Puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora, para que le entregues tu corazón
al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.